México vive en el filo de algo antiguo y paciente, una costra que se desliza, una placa que empuja, un mar que a veces se retira y luego regresa con furia. Hay lugares en este país donde la tierra no es solo suelo bajo los pies, es archivo, herida y advertencia. Hoy les propongo recorrer 7 misterios que emergen de esos pliegues, historias que combinan datos, memorias y fenómenos que aún desafían a científicos y testigos por igual. Antes de entrar en las historias, un aviso breve. Este relato cuenta con el apoyo de un patrocinador. Si te interesa seguir hasta el final y escuchar más investigaciones como esta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un like. En la descripción encontrarás el enlace del patrocinador con la oferta mencionada. Ahora sí, apaga el ruido y acompáñame. 1. El megasismo de 1787. Fue mucho antes de que existieran estaciones sismológicas modernas. Lo que quedó fueron relatos en cuadernos, cartas de capitanes de puerto y la memoria sedimentaria de la costa. A partir de fechas y testimonios fragmentarios, los geólogos han reconstruido un pulso, un sismo tan potente que movió el mar en franjas que hoy corresponderían a la costa sur de Oaxaca y Guerrero. Las estimaciones de magnitud oscilan porque hablamos de cálculos indirectos, pero algunos paleosismólogos lo sitúan en un rango que hoy llamaríamos megasismo. Imagina una bahía donde el pescador Pedro, o el nombre que haya tenido quien lo contó, despertó porque el agua se fue mar adentro. Las redes quedaron tendidas sobre arena seca, peces clavados en charcos de barro, y el cielo permaneció inquietantemente claro mientras la tierra rugía abajo. Los expertos buscan en la Tierra las huellas de ese evento, depósitos de arena en lagunas costeras que no coinciden con mareas normales, conchas mezcladas con sedimentos de agua salada encontradas metros tierra adentro, anillos de árboles que muestran estrés hídrico abrupto. Esta evidencia paleotsunámica no niega la incertidumbre, la datación por radiocarbono tiene márgenes y la correlación entre testimonios humanos y capas de sedimento es siempre una conjetura calculada. Aún así, la sensación que queda es de un pasado cercano que no se conforma con la narrativa oficial. Hubo un cataclismo que moldeó comunidades, cambió rutas de pesca y dejó en la costa recuerdos que no están en muchos libros. 2. Las luces que anuncian el temblor. Antes de los teléfonos y de los sensores, hay relatos de viajeros y vecinos que hablan de luces en el cielo, a veces como auroras diminutas, a veces como descargas, justo antes o durante un movimiento telúrico. En algunos pueblos de México, la historia oral las llama luces de la tierra, y se recitan con la misma mezcla de respeto y miedo con que se nombra a la lluvia inminente. Quienes las han visto describen tonos azules, destellos que parten del horizonte, y en ocasiones un zumbido que no parece pertenecer ni al viento ni a motores. La cadena de mensajes y videos creó una imagen colectiva que alimentó esperanza y confusión. En 1985, otra ola de rumores y testimonios también dejó figuras que, con el tiempo, no se pudieron verificar. Archivos perdidos, testimonios que se contradicen, y la necesidad humana de creer en un rescate que redima la pérdida. No se trata de desacreditar el anhelo de auxilio, se trata de entender cómo la urgencia de la crisis convierte la información en materia maleable. La prensa, las radios comunitarias y las redes sociales actúan a la vez como puente y como distorsión. Ayudan a movilizar voluntarios, pero también a propagar relatos no verificados que luego se aferran a la memoria colectiva. En una charla con una rescatista que participó ambos años, oí una frase que se me quedó en la garganta. La gente nos traía fotos y nosotros intentábamos creer que eran los suyos. El gesto humano frente al desastre crea realidades temporales. Algunas se concretan en rescates reales, otras se vuelven leyenda. 5. El archivo que desapareció. La ciudad de 1985 quedó, además de en escombros, en cintas, rollos de película y archivos que documentaban la jornada. Hay reportes de material audiovisual que nunca llegó a los acervos públicos.
grabaciones de radio que se borraron, tomas de televisión que se perdieron entre prioridades de emergencia, cajas con testimonios que hoy no pueden encontrarse. El concepto es simple y devastador. Cuando se pierde el archivo, se empobrece la posibilidad de evidenciar fallas, de reconstruir relatos y de aprender sin mitos. Algunos historiadores y reporteros han denunciado la desaparición de documentos y han pedido inventarios claros. Las razones son complejas: caos institucional, necesidades logísticas de la emergencia, falta de procedimientos para proteger testimonios. En el hueco que deja un archivo ausente, crecen las versiones contradictorias y la sospecha de encubrimientos. Pero también hay otra lectura, menos conspirativa y más triste. El archivo que se perdió es, en muchos casos, la víctima de la misma calamidad que destruyó a la gente. Entre ladrillos y papeles humedecidos por la lluvia de rescate, parte del testimonio humano quedó irremediablemente marcado por la fragilidad de los soportes. 6. La Procuraduría y las cifras encontradas. Hablar de números en el desastre suena frío, pero detrás de cada cifra hay vidas y familias buscando nombres. Tras los movimientos telúricos, las cuentas oficiales de fallecidos, desaparecidos y rescatados no siempre coinciden con el recuento independiente de periodistas, colectivos y organizaciones civiles. En casos sensibles, se han reportado hallazgos que despertaron preguntas: discrepancias en listas de personas atendidas, irregularidades en el manejo de cadáveres o problemas de identificación. Frente a esto, algunas voces exigen transparencia y auditoría. Otras piden cautela, porque las cifras iniciales suelen ser imprecisas por la naturaleza del caos. En una reunión con profesionales forenses, me describieron los retos prácticos: identificación en condiciones de fragilidad, protocolos de cadena de custodia que se interrumpen cuando el personal está al borde del colapso, y la dificultad de comunicar hallazgos sin causar nuevo daño a los familiares. Donde hay rumores sobre marcas o señales en cuerpos, la recomendación estricta es separar lo verificado de lo observado y respetar la dignidad de quienes ya no pueden hablar. Las investigaciones judiciales y administrativas tardan años. En ese tiempo, la memoria pública se organiza en mitos y demandas. 7. El mar que retrocedió. El retroceso del mar antes de un tsunami figura en relatos de varios siglos. Para quienes viven en la costa, es un patrón que se reconoce con temor. Primero, la retirada, después, la llegada de una ola que no siempre se puede medir con la intuición. A lo largo del Pacífico mexicano, hay testimonios de pescadores que narraron mareas anómalas acompañadas de temblores. Los sedimentos guardan trazas que confirman episodios de inundación rápida en momentos que coinciden con aquellos grandes sismos reconstruidos por paleosismólogos. Sin embargo, hay un misterio persistente: no todos los grandes sismos generan tsunamis equivalentes. La geometría de la falla, la velocidad del desplazamiento y la profundidad del epicentro juegan papeles que a veces frustran las expectativas. De ahí surgen preguntas prácticas: ¿qué tramos de costa están realmente en riesgo de tsunamis de gran amplitud? ¿Cómo hacer que las comunidades reconozcan señales ancestrales sin caer en la fatalidad? La respuesta combina ciencia, mapas de riesgo, modelado numérico, sensibilidad a los registros geológicos y memoria social. Los relatos de abuelos que recuerdan que el mar se fue son pistas que, cruzadas con datos, ayudan a trazar estrategias de prevención. A lo largo de estos 7 enigmas hay hilos comunes: la frontera entre evidencia y rumor, la forma en que la memoria colectiva se mezcla con el deseo, la tensión entre la ciencia que necesita datos y la urgencia de quienes han perdido todo. He recorrido playas donde la marea mostró capas de arena que no deberían estar allí, plazas donde aún se escucha un minuto de silencio que no aparece en ningún calendario institucional, comisarías donde los expedientes duermen en cajas sin clasificar. Cada visita me dejó la sensación de que el sismo no termina con la primera sacudida, se extiende en el tiempo como una serie de consecuencias que van desde lo económico y lo urbano hasta lo simbólico. En la periferia de la ciudad, frente a un edificio marcado por placas de recuerdo, conversé con una señora que solía tejer mientras contaba por enésima vez la historia de su cuñado, cómo, según ella, fue sacado con vida de un sótano y luego perdido en los listados oficiales. Sus manos no dejaron de mover la aguja. Me dijo algo que me acompañó en la noche: lo que nos queda son los nombres.
Ese hilo es el que atraviesa todas las historias. El afán de mantener nombres, de conservar archivos, de entender fenómenos que a veces parecen desafiar explicación. Científicos de diferentes disciplinas insisten en una idea simple y dura. Los sistemas naturales son complejos y la incertidumbre forma parte del mapa. Los modelos mejoran, las redes de sensores crecen y las prácticas de prevención avanzan, pero al mismo tiempo, la memoria social, los vacíos de archivo y las narrativas humanas crean capas que la ciencia sola no alcanza a limpiar. Ahí, en la intersección, surge la necesidad de diálogo entre expertos, periodistas, comunidades y autoridades. Si hay un aprendizaje que atraviesa estas 7 piezas, es la urgencia de reconstruir no solo edificios, sino la confianza en los procesos que guardan la verdad. Documentar, preservar archivos, auditar cifras y escuchar a quienes viven con el temblor como paisaje cotidiano son tareas que funcionan como prevención intelectual. Nos permiten convertir el horror impredecible en lecciones prácticas. Al terminar la noche en una plaza donde cuelgan fotos pequeñas de los desaparecidos, observé cómo la gente enciende una vela y la pone frente a una lista. No era un acto ritual sin propósito, era un reclamo por memoria. En México, la fecha del 19 de septiembre no es solo una marca en el calendario, es una herida que se reabre y cicatriza a medias. Entre los sismólogos, los periodistas y las familias hay consensos y diferencias, certezas provisionales y misterios que persisten. Nos queda, como ciudadanos y como investigadores, la tarea de mirar esas heridas con cuidado, de no simplificarlas y de convertir el asombro en medidas concretas. Si quieres que continúe y entremos ahora en testimonios más largos, archivos específicos y algunas hipótesis científicas detalladas, incluyendo qué dicen los modelos actuales sobre la brecha de Guerrero, los hallazgos paleotsunámicos concretos y casos documentados de Lost Media de 1985, acompáñame en la próxima entrega. Aún quedan piezas por examinar y voces por escuchar. Entré en la noche con esas palabras de la tejedora en la cabeza. Lo que nos queda son los nombres. Al día siguiente busqué testimonios más largos. Hablé con quien suele quedarse en la orilla hasta que el sol se apaga, un pescador de mediana edad que me recibió con las botas llenas de lodo y un termos de café. Se llama Ramón. Sus manos guardan cicatrices finas, cortes que no cierran del todo. Fue él quien, en la madrugada de un temblor hace 20 años, salió a la playa y encontró algas sobre arena que jamás había visto en su vida. El mar se fue y volvió de golpe, dijo, y no había manera de saber si lo decía con fascinación o con temor contenido. Ramón me condujo por un sendero que deja la carretera para seguir una bahía pequeña. Señaló una línea baja de vegetación donde se concentraban conchas rotas y piezas de madera pulida. Aquí siempre hemos encontrado restos después de la marea grande, explicó. Sus palabras eran crudas y precisas. No quería poesía, sino lugares donde poner un dedo sobre la tierra y decir, aquí pasó algo. Acompañándolo había una mujer joven, Marta, que llevaba los nombres de su familia apuntados en el embés de una libreta. Padres, abuelos, 3 tíos. Su abuelo, me contó, guardaba en un cajón recortes de periódicos y un cassette con noticieros viejos. El cassette, sin embargo, se había enredado con otros papeles y nunca volvió a sonar. Perdimos muchas voces, dijo, y con ellas detalles que podrían ayudarnos a entender. Esas voces son clave para contrastar lo que registran los instrumentos. La sismología y la oceanografía se alinean con la memoria en algunos puntos y la cuestionan en otros. En un laboratorio donde las luces son frías y las pantallas muestran mapas de líneas quebradas, la investigadora Elena Vargas proyectó para mí una serie de simulaciones de tsunami hechas sobre distintos escenarios de ruptura en la placa de Cocos frente a Guerrero. Explicó sin tecnicismos innecesarios. Un terremoto de gran magnitud en la zona de subducción puede empujar la columna de agua si el desplazamiento vertical del fondo marino es significativo, y si la ruptura llega hasta la parte más somera de la placa. Pero no todos los sismos lo hacen, la geometría importa. Me mostró 2 imágenes superpuestas. La primera, un mapa con la ruptura propuesta cruzando casi toda la costa de Guerrero.
La segunda, una simulación del oleaje que nacía de esa ruptura. Dependiendo de la magnitud y de la profundidad del foco, los modelos arrojaban resultados que iban desde olas imperceptibles en lugares expuestos hasta crestas de varios metros en bahías cerradas. En escenarios de magnitud 8.0 a 8.5 que involucren la parte somera de la falla, los modelos de corrientes y run-up nos dan máximos locales de entre 3 y 7 metros en sectores muy puntuales, dijo. Añadió enseguida la advertencia que repiten todos los modelistas. Esos números cambian si la ruptura es segmentada, si se propaga en oleadas, si hay efectos de directividad que concentran energía hacia una costa en particular. La llamada brecha de Guerrero es una nota constante en esas conversaciones científicas. Es, en palabras de los investigadores, un tramo del megaproceso de subducción que no ha registrado rupturas comparables en el último siglo, al menos no de forma documentada, y que por acumulación de tensiones constituye una zona con potencial para un gran evento. ¿Qué significa eso para la gente en la costa? Depende del escenario. Un megaterremoto que atraviese la brecha podría generar tsunamis locales y, en ciertos ángulos, olas que se refracten y lleguen potenciadas a bahías pequeñas. Pero también hay complicaciones. La estructura del fondo marino, la presencia de fallas secundarias y la pendiente continental alteran la conversión de desplazamiento en ola útil. La investigación paleotsunámica aporta piezas antiguas a este rompecabezas. En varios humedales cercanos a la línea de playa se encuentran estratos de arena que en apariencia son intrusiones repentinas en secuencias de turba o limo. Los equipos de geocronología que trabajaron en estas secciones han hallado, dentro de esas láminas, restos de microfauna marina, diatomeas, foraminíferos, que no pertenecen al ambiente salino donde se originan los sedimentos, lo que sugiere transporte por una ola de gran energía. Los fechados por radiocarbono colocan algunos de esos eventos en siglos pasados, otros con cronologías que coinciden con relatos orales de mareas grandes en memoria colectiva. No siempre hay un único culpable. Algunos depósitos responden a tormentas extremas, otros a tsunamis. Separar ambas firmas requiere multiplicar índices, composición granulométrica, presencia de material antropogénico arrastrado, orientación de fragmentos y, sobre todo, discusión editorial entre disciplinas. En una de las muestras que me mostraron, la secuencia era casi legible como un expediente. Una capa de turba, una lámina de arena negra con fragmentos de concha, sobre ella una fina capa de limo que indicaba retorno de aguas más tranquilas. Eso, dijo el paleotsunamista, es lo que pedimos cuando estamos armando la historia de un litoral. Un suceso rápido, de alta energía, que deja una firma que no se disuelve en la dinámica normal. Esas firmas guían a los modelistas para construir rupturas que reproduzcan tanto la energía requerida como la dirección de llegada. A su vez, los relatos orales enriquecen los tiempos. Una abuela que recordó una marea que llevó botes en la memoria familiar puede encajar en el rompecabezas como un marcador temporal. Pero hay un problema práctico y emocional que atraviesa todo esto: la pérdida y la fragilidad del archivo humano y tecnológico. En la década de 1980, muchas emisoras todavía guardaban cintas que con el tiempo se degradaron. Ministerios provinciales y municipales almacenaron listados en papel que se mojaron, se perdieron en traslados o fueron destruidos como basura. El fenómeno del lost media se vuelve particularmente cruel cuando se trata de evidencia que puede confirmar o negar una historia local. En una comisaría donde se amontonaban cajas, una funcionaria me mostró un expediente con folios amarillentos, denuncias, listados de desaparecidos y un memorándum cubierto de notas a lápiz. Hubo archivos que simplemente no sobrevivieron al descuido y a las mudanzas, dijo. Cuando buscas pruebas para reconciliar una historia con un modelo científico, a veces lo único que quedan son retazos. Un caso que regresó una y otra vez en las conversaciones fue el de 1985. Si bien ese terremoto es recordado por la destrucción urbana en la capital y por la brutal reacción social que generó, en la costa quedaron testimonios de olas pequeñas y variaciones anómalas del nivel del mar.
Allí se ve la tensión entre la planificación técnica y la experiencia cotidiana. Ambas son necesarias y ninguna es autosuficiente. Al final del día, volví a la plaza donde colgaban fotos pequeñas. Una madre me mostró el listado donde aparecía el nombre de su hermano, la letra temblorosa, a lápiz, añadida por distintas manos. Me contó cómo su familia, sin registros claros, con testimonios fragmentarios, había reconstruido una historia que a veces se contradice con los informes oficiales. Lo que queremos, dijo, es que nos devuelvan la dignidad de nuestros muertos, nombres, fechas, un lugar en los archivos. Esa demanda tiene implicaciones prácticas, para planificar respuestas y para que la memoria histórica sea un fundamento fiable para la prevención. Quedan, por supuesto, muchas preguntas sin cerrar. ¿Qué sectores costeros han sido sistemáticamente submuestreados? ¿Cómo priorizar la digitalización de archivos en condiciones de presupuesto limitado? ¿Qué protocolos seguir cuando se recibe un testimonio que contradice una simulación matemática? Las respuestas no son puramente técnicas ni puramente humanas, son mixtas. En las siguientes agendas de trabajo que se trazan entre sismólogos, arqueólogos, funcionarios y vecinos, lo que destaca es la necesidad de integrar, sin jerarquizar, cada fuente de conocimiento. Cerré la jornada con una última conversación por teléfono con Elena. Me habló de una expedición que planean para el próximo mes, sacar núcleos sedimentarios más allá de la barrera de coral de una bahía que, según algunos relatos, habría recibido una ola mayor en el pasado. Si encontramos continuidad en los depósitos, podremos calibrar mejor los modelos y, tal vez, afinar las zonas prioritarias de evacuación, dijo. En su voz percibí la mezcla de cautela y urgencia que caracteriza estas investigaciones. Se trabaja con lo firme que permite la evidencia, pero siempre con el compromiso de traducir ese conocimiento en protección real para la gente que vive orillas del mar. Cuando apagué el teléfono, pensé en los nombres que vi en la plaza, en las cintas que se deshicieron y en las capas de arena que hablan de eventos remotos. El desafío no es solo entender qué puede pasar, sino hacer que esa comprensión llegue a las manos de quien puede perderlo todo en cuestión de minutos: pescadores, vendedores ambulantes, niños que juegan en la orilla. Para eso, la ciencia necesita memoria, y la memoria necesita archivo. Para seguir buscando esas piezas y para narrar las historias que siguen escondidas en cajones y bancos de arena, hay que volver a la costa. Volví a la costa con la luz baja y el olor a sal pegado en la ropa. El viento barría la playa trayendo pequeños recortes de algas y la risa de unos niños que todavía jugaban con despreocupación junto a la orilla. Aquella despreocupación me clavó otra pregunta. ¿Cómo enseñar a quienes crecen allí a reconocer señales sencillas sin convertir la costa en un lugar de miedo permanente? Para eso, la ciencia necesita memoria, y la memoria necesita archivo. Para seguir buscando esas piezas y para narrar las historias que siguen escondidas en cajones y bancos de arena, hay que volver a la costa. La respuesta no era simple. Había que hacer de la prevención algo cotidiano, útil y no traumático. Al día siguiente me encontré con Elena antes de que saliera la expedición. Nos reunimos en la rampa del pequeño puerto, donde las lanchas parecían diminutas frente a la planicie azul del mar. Ella llevaba la misma gorra que había visto la primera vez y una libreta llena de anotaciones, círculos y fechas. En su rostro se leía una mezcla de fatiga y determinación. Detrás de ella, el equipo terminaba de cargar barriles de agua, cajas con equipo de buceo y un par de vibradores para la toma de núcleos. ¿Trajiste la lista?, preguntó antes de saludarme. Saqué la cuartilla que la madre me había mostrado en la plaza. Nombres escritos a lápiz, algunas tachaduras, al menos 3 apellidos repetidos, fechas empastadas por la humedad. Se la extendí con cierto cuidado, como si pudiera romperse. Elena la miró largo rato, como quien contempla una evidencia frágil y a la vez sagrada. «Esto no es solo un dato», dijo. «Es la mitad de una conversación que tenemos que sostener con la gente. Si sacamos núcleos y aparecen depósitos que confirmen una ola, ¿qué hacemos con estos nombres? ¿Los reconocemos públicamente? ¿Los cruzamos con archivos oficiales que a veces no existen aquí? Hay implicaciones legales, emocionales y, sobre todo, humanitarias».
Un pescador se acercó para ayudar a cargar una de las cajas. Tenía la piel curtida por años de sol y parecía medir la distancia entre la bahía y la barrera de coral con la mirada. Si encuentran algo, dijo, sin pedir permiso, acuérdense de subir por el sendero del cerro. Cuando la marea se traga la carretera, ese camino es lo único que sirve. La gente de El Sauce lo sabe desde hace generaciones. El comentario, tan sencillo, provocó un murmullo entre los científicos. Un cartógrafo revisó la nota en su tableta y apretó los labios. No aparecen los mapas oficiales, murmuró, pero lo añadiremos. Hay que trazar rutas alternativas. Fue una lección que se repitió durante todo ese día. La información oficial no era enemiga de la memoria local, pero tampoco bastaba. Había que atarla con hilos prácticos, señalización, talleres en escuelas, simulacros que respetaran las rutinas y limitaciones de la gente. Elena insistía en que los núcleos no fueran solo para calibrar modelos, sino para construir puentes con los vecinos. Antes de partir, la directora de Protección Civil del municipio organizó una breve reunión frente al muelle. Asistieron algunos ancianos, 2 maestras, el presidente de la cooperativa de pescadores y varios jóvenes voluntarios. La directora, con voz clara, propuso que la expedición dejara con cada comunidad una caja con materiales educativos, mapas impresos, folletos, un pequeño libro con relatos locales recogidos la semana anterior, y que el equipo se comprometiera a regresar con resultados verificables. No queremos arqueología de escritorio, dijo. Queremos respuestas que sirvan para que las abuelas y los niños sepan por dónde moverse cuando algo ocurra. Hubo acuerdo, pero también preguntas difíciles. ¿Qué pasa si los resultados contradicen testimonios? ¿Qué peso tiene la memoria frente a una datación radiocronológica que reduzca un evento a no concluyente? Elena, al tomar la palabra, evitó promesas grandilocuentes. Lo que podemos ofrecer es honestidad, dijo. Si los sedimentos muestran continuidad con relatos de grandes olas, lo diremos. Si no es así, también lo diremos. Y lo más importante, entregaremos la información de forma que la comunidad pueda usarla, no para enterrar culpables ni para sacar titulares. Salimos en la tarde, cuando la luz se ponía y el horizonte se volvía una línea de plata. El motor vibró bajo mis pies, las molinetas crujieron, y la bahía, que hasta entonces había parecido un espejo tranquilo, comenzó a mostrar el lento pulso de las olas que se rompían en la barrera coralina. En cubierta, los técnicos preparaban los tubos de Corer y calibraban el GPS. El sonar cartografió la boca de la bahía en minutos, pliegues de arena, cañadas someras, un par de salientes rocosas que podían concentrar energía de ola. Elena me mostró los planos donde habían marcado posibles sitios de muestreo. Su dedo detenía la mirada en un punto más allá del arrecife, donde, según algunos relatos, se formaba una lengua de arena que, cuando la corriente lo pedía, podía atraer olas de mayor tamaño. Ahí, dijo, allí queremos buscar continuidad en los depósitos. Mientras el bote se adentraba, yo miraba a la costa que dejábamos atrás, luces encendidas en casas bajas, un perro que corría en la playa, la estructura metálica de un faro que parecía vigilar. Me vino la imagen de la plaza donde colgaban fotos pequeñas. Uno se pregunta quiénes son las manos que siguen escribiendo nombres en lápiz, quién mantiene las listas vivas. Allí, en el borde entre lo anecdótico y lo científico, se juega la posibilidad de que la memoria recobre certidumbres perdidas. Las primeras tomas no fueron sencillas. El oleaje obligó a ajustar el Corer, una nube pesada se acercó y el mar se puso gris. Un joven buzo realizó la inmersión inicial para revisar la estabilidad del fondo. Su respiración por el regulador marcaba un tiempo que se sintió casi ritual. Al sacar el primer tubo, el silencio en la cubierta fue notable. El sedimento venía en capas finas, oscuras y claras alternadas, trazos de historias que se acumulaban como las páginas de un libro enterrado. El equipo celebró con discreción. Era demasiado pronto para cruzar conclusiones, pero la presencia de capas gruesas de arena, truncadas por sedimentos marinos, indicaba episodios de energía mayor.
Elena anotó sin prisa, como quien trata de comprender una voz intermitente. Esa noche regresamos al puerto bajo lluvia ligera. La gente nos recibió con café caliente y un par de tortillas. Algunos vecinos, al ver los tubos, preguntaron por los nombres. Querían que las muestras guardaran memoria además de datos. Elena abrió el tubo y, ante la insistencia, les explicó con calma qué tipo de información podía extraerse y cuáles eran los límites de las interpretaciones. Nuestra tarea, dijo, es darles herramientas para que decidan cómo honrar a los suyos y cómo proteger a los vivos. No llevamos verdad en bandeja, llevamos elementos para construirla entre todos. Un hombre mayor, que había perdido a una hermana en un suceso antiguo, posó la mano sobre el tubo con cierta reverencia. No pidió teorías, solo quería que el nombre de su hermana fuera escuchado en oficinas donde los archivos parecían olvidos. Elena tomó su mano y prometió que los nombres que nos habían entregado serían parte del registro de la expedición, no quedarían en un cajón oscuro. Antes de irme a dormir, revisé las imágenes de sonar y los registros preliminares. Había indicios de eventos que merecían más muestras y más tiempo. También había una certeza emergente. No bastaba con entender el pasado geológico si no se transformaba en rutas seguras, en escuelas que enseñaran a reconocer señales y en una política local que priorizara la memoria. Esa noche soñé con las cintas descoloridas de la plaza enredadas en algas, como si la memoria estuviera viva en el mar. Desperté con el sabor salado en la boca y el sonido de la lluvia sobre el techo metálico. Elena me llamó temprano. Quería hablar con los líderes de la comunidad antes de seguir mar adentro. Quería que los próximos pasos los sintieran las familias y no solo los mapas. En la plaza, a la mañana siguiente, se armó una conversación larga. Maestros proponiendo simulacros adaptados, pescadores señalando puntos de encuentro, jóvenes ofreciendo sus teléfonos para crear una red de alertas local y ancianos evocando viejas historias que delineaban patrones repetitivos. Al final, acordaron algo concreto. La expedición volvería con un informe preliminar, pero también con un plan de señalización de rutas y una promesa de sesiones educativas en la próxima quincena. Tomé nota de todo. El compromiso llevaba el peso de la urgencia y la humildad de quienes entienden que investigar no es sustituir la memoria, es darle herramientas nuevas. Cuando el bote volvió a zarpar esa tarde, llevaba además cajas con señales, folletos y una copia impresa de la lista de nombres, que Elena colocó en una bolsa impermeable y guardó cerca de su pecho como un juramento. El mar seguía ofreciendo sus capas, y nosotros, con los instrumentos en mano, nos movíamos entre la ciencia y la necesidad de que la memoria, limpias e incompletas, encontrara un lugar en los archivos y en las rutas que la gente recorrería si el reloj se acelerase. No había garantías, pero sí una decisión. No separar el dato del nombre, la evidencia del duelo, la prevención del recuerdo. Mientras nos alejábamos de la costa, vi en la lejanía a la madre que me había mostrado la lista. Estaba de pie, con el viento en la cara, mirando cómo el bote se convertía en un punto diminuto. Me pregunté cuántas otras manos, en distintas playas, tendrían listas semejantes. Me prometí seguir contando, no para reemplazar la memoria, sino para ayudarla a hablar en voz alta, donde a veces solo susurra. Las primeras sesiones en la escuela ocuparon la mañana siguiente. Elena habló de capas y de ritmos, pero habló también de manos y de fechas. No quiso que la ciencia sonara impenetrable. Pidió a los maestros que contaran las historias que conocían, que registraran los nombres que las familias aún pronunciaban a media voz. Los chicos se entusiasmaron al descubrir que bajo la arena hay páginas que pueden leerse. Los mayores, que al principio miraban con recelo, terminaron anotando en cuadernos como si cada apunte fuera un cuidado. En la plaza, junto al kiosco donde la señora Marta vendía tortillas, montamos un mapa comunitario. Carretes de hilo y chinchetas marcando lugares de pesca, antiguas viviendas, puntos altos donde huir. No fue un mapa perfecto ni técnico, pero funcionó como puente. Un pescador preguntó si la señalización que proponíamos haría que los turistas cambiaran sus rutas. Otro, más joven, dijo que prefería señalizar sin pensar en los turistas, por si acaso.
Hubo risas y alguna discusión. La memoria, como la política, se discute a veces con pasión. Elena insistió en pequeños pasos. Primero, rutas claras con señales reflectantes, que no dependieran de electricidad, postes pintados en colores que la gente reconociera, flechas hacia puntos de reunión, un sistema de timbres comunitarios para convocar a las familias en caso de emergencia. Segundo, sesiones de entrenamiento donde los simulacros imitaran la fatiga y la confusión, no el guión perfecto. Tercero, un registro de nombres impreso y digitalizado, custodiado tanto por el ayuntamiento como por una comisión vecinal. Tomé nota de todo, consciente de que las palabras se vuelven promesas solo si llegan a manos firmes. Volvimos al mar 2 días después, con viento raso que dibujaba pequeños festones en la superficie. El sonar mostró una anomalía al norte del primer sitio, una estructura lineal semienterrada que parecía corresponder a pilotes o estacas. Elena pidió tomar más tubos cerca de allí. Si eran postes de un malecón antiguo o restos de una barrera natural, nos hablarían de la fuerza del agua en episodios anteriores. Mientras preparábamos los equipos, la madre que había traído la lista me llamó desde la orilla. No necesitó palabras largas, su mirada pedía que no nos detuviéramos. El primer tubo, al salir, traía algo más que arena. Había pequeñas fibras, fragmentos de cordaje y, con la suficiencia de quien trabaja con cosas que guardan historias, Elena señaló una pequeña pieza de madera con marcas de talla. No era un cuerpo ni un objeto reconocible de inmediato. Era señal de que algo construido por manos humanas había cedido ante la energía del mar. La placa de sedimento mostraba una capa abrupta, de grano grueso, como si en un episodio la corriente hubiera arrastrado y depositado una masa compacta. No hubo estruendo de certezas. Hubo, en cambio, un reconocimiento de lo que supone un evento que mueve los cimientos de la costa. Al regresar al bote, la conversación fue contenida. El equipo técnico trazó hipótesis: colapso costero, oleaje extremo, rotura de una defensa antigua. Elena, por su parte, habló de la urgencia de traducir esos indicios en acciones que la comunidad pudiera adoptar con rapidez. No se trataba de alarmar, dijo, sino de enseñar a leer el paisaje como quien lee una costura a punto de soltarse. Los días siguientes se sucedieron entre muestreos y reuniones. Hicimos talleres en la radio comunitaria, una cuña sobre señales de alerta, otra sobre cómo reunirse y cómo ayudar a los vecinos que no podían moverse con rapidez. Los jóvenes que habían ofrecido sus teléfonos organizaron una cadena de llamadas y mensajes preestablecidos. Los ancianos regalaron nombres de lugares que ya no aparecían en mapas contemporáneos, pero que seguían vivos en la memoria colectiva. Cada aportación reorganizaba nuestro entendimiento. No llegábamos a todas las respuestas, ganábamos, eso sí, una red de cuidado más densa. Un atardecer, cuando el cielo tomó ese color de cobre viejo, la madre de la lista llegó con un sobre. Dentro había una carta de su hermana, fechada muchos años atrás, y una vieja fotografía en blanco y negro donde aparecía una vereda ahora cubierta por arena. La carta era breve, palabras de vida cotidiana, un nombre de una playa, una mención a una subida de marea que asustó a los vecinos, pero no pasó de ser anécdota. La madre lloró sin estruendos. Elena la acompañó en silencio, con la convicción de que registrar esos papeles era parte de lo que traíamos. Metimos la fotografía en una bolsa hermética, la carta fue escaneada, su fecha anotada en múltiples listados. En una sesión con los maestros hablamos de la fragilidad de la certeza absoluta. Aprendimos a contar probabilidades, a decir esto sugiere en lugar de esto prueba. Para la comunidad aquello fue un alivio. No esperaban verdades pulidas, esperaban indicios con los que construir planes. En la práctica, eso significó medir pendientes en caminos, establecer puntos de encuentro con sombra y agua, preparar mochilas con documentos y fotos. Significó también crear una costumbre de preguntar en voz alta: ¿llevamos la lista? ¿Dónde están los documentos? Hubo un momento de tensión con un representante local, temía que la publicidad de un hallazgo asustara y perjudicara la pesca.
Elena habló con calma y firmeza, explicó que no buscábamos impedir la vida, sino salvarla. Habló de hacer la información accesible y de proteger la dignidad de quienes habían perdido seres queridos. La conversación terminó con un acuerdo. Antes de publicar cualquier informe público, la expedición presentaría los resultados preliminares a la comunidad en una asamblea abierta y sencilla, donde se priorizaría la escucha. La asamblea fue una tarde de arena finísima que se pegaba a los zapatos. Llevó más gente de la esperada, vecinos de playas vecinas, estudiantes de la escuela técnica, un par de periodistas locales curiosos. Elena hizo una presentación clara de lo que sabíamos y de lo que no sabíamos. Mostró gráficos sencillos, dibujos hechos a mano para explicar las capas sedimentarias. Y sobre todo, leyó en voz alta la lista de nombres que la comunidad nos había entregado. Hizo una pausa entre cada nombre. No fue folclore, fue reconocimiento. Al terminar, muchos se acercaron a tocar las tablas donde habíamos colocado las cajas con las muestras. Lo hacían como quien busca confirmar que la memoria no ha sido olvidada. Esa noche, al ordenar mis notas, pensé en la fragilidad y en la persistencia al mismo tiempo. La fragilidad de las cosas humanas frente a la fuerza del agua, la persistencia de los nombres que se aferran a la lengua de los vivos. Me acosté con la sensación de que la expedición no era solo un trabajo científico, era una especie de mediación. Entre mar y memoria, entre datos y duelo, estábamos aprendiendo a construir caminos comunes. A la mañana siguiente, cuando el bote volvió a zarpar para una operación más profunda, vi a la madre de la lista en la orilla otra vez, con la bufanda apretada al cuello. Nos saludó con la mano y sin palabras nos confió una caja pequeña. Dentro, unas hojas con nombres adicionales y una medalla oxidada. Por favor, dijo, no dejen que se pierdan. Elena sostuvo la caja contra su pecho y asintió. Hubo un peso, ese tipo de peso que encierra una carga emocional y una urgencia. El mar, mientras tanto, seguía ofreciendo capas, a veces claras y suaves, otras veces abruptas y oscuras. Cada tubo que extraíamos añadía un renglón a la historia que intentábamos mirar sin apresurarla. Sabíamos que vendrían más lluvias, que el calendario de la temporada traería noches de viento y que algunas preguntas requerirían análisis que tardarían semanas o meses. Pero también sabíamos que, entre mapas provisionales, planes de señalización y listas de nombres custodiadas, algo había cambiado en la manera en que esa costa miraría su propio porvenir. Cuando el bote salió hacia una zona donde el sonar marcaba irregularidades más amplias, miré una vez más hacia la playa. La figura de la madre se recortaba contra el horizonte. Pensé en las muchas otras manos que habían pasado por las mesas de la plaza, en los maestros que ahora contaban historias con propósitos prácticos, en los jóvenes organizando llamadas que podían salvar a un anciano dormido en su casa cuando el tiempo lo exigiera. No había certezas totales, pero había una red que se tensaba con cada decisión compartida. Tomé el cuaderno y apunté las coordenadas del nuevo sitio. Elena ajustó el equipo con la precisión de quien ha aprendido a conversar con lo desconocido. Mientras el motor ronroneaba y la línea del horizonte se desdibujaba, supe que la expedición no se limitaba a hallar pruebas enterradas. Consistía en devolverle voz a la memoria y en enseñarle al mar, en la medida posible, que aquellos nombres ya no serían solo susurros. Salimos hacia la zona marcada, con tubos vacíos y promesas que todavía eran papeles húmedos.